Buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Osorio, como ya dijeron, soy de Bogotá, toda la vida en Bogotá. Cuando me dijeron República Dominicana, todos me decían en Bogotá, eso es un calor terrible, no vaya por allá. De hecho, uno de mis pastores estuvo aquí hace unos meses y me dijo, eso es un horno. Y yo, ok, bueno, pero me trajeron acá. Entonces, si me vuelven a invitar acá, todas las veces que quieran, vengo con el mayor gusto. Esto es como 9 de la mañana en Bogotá. Así es, 9 de la mañana en Bogotá. Lo más caliente que puede llegar es 20, 21 grados. En la mañana puede llegar a 5, 4 grados. Es perfecto. Así que, pues allá los esperamos. Muy bien. Maranata. Ya José empezó a hablar de lo que es Maranata. Y efectivamente es una palabra compuesta que significa el Señor viene. Compuesta, Maran Ata, ¿ok? El Señor viene, aparece en 1 Corintios 16, 22. Pero si usted sabe algo de griego, no sé cuántos aquí nerds saben griego, algo de griego, pero si usted sabe algo de griego, usted sabe que la palabra Señor no es Maran en griego, ¿no? Porque 1 Corintios fue escrito en griego. Resulta que esa palabra no es griega, esa palabra es aramea, pero está escrita en letras griegas en la Biblia. Pues resulta que lo interesante es que esa palabra, de tanto uso, aun cuando no era en el idioma típico de Corinto, se entendía, ¿no? Es como si dijéramos Happy Birthday. Aunque usted no tenga ni idea de inglés, usted ya sabe de qué se trata esa palabra o esa expresión, ¿no? Bueno, algo así pasaba en Corinto. Maranata era una expresión muy usada por los cristianos, por lo menos en Corinto. No sabemos si en todas las iglesias en Europa o en Asia Menor usaran esa palabra. Pero por lo menos en Corinto, al parecer, era una palabra muy usada para recordarse unos a otros que el Señor viene. Se vuelve casi como una frase o una palabra código, ¿no? Algo así como en Star Wars, que la fuerza te acompañe, ¿no? O como en Los Mandalorianos, This is the way, una cosa así. Ya saben lo nerd que soy yo también. Entonces, en realidad parece que era una expresión código de entre creyentes diciéndose, no se te olvide que el Señor viene, recuérdalo. Lástima que esa cultura se perdió, ¿no? Es lamentable que hoy no usemos esa expresión de esa manera. Pero lo que no se puede perder es el recuerdo consciente y permanente de que Jesús va a volver. Eso es algo que no podemos perder. No podemos permitir que se pierda. Por eso estamos aquí. Ese es el objetivo de este retiro. Pasar 48 horas recordando que Jesús va a volver. Pasar 48 horas recordándonos unos a otros. Maranata, el Señor viene. No lo olvides y vive de acuerdo a esa verdad. Sé coherente con esa realidad. Con ese objetivo en mente, vamos a comenzar con Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos capítulo 13. Voy a leer versículos 11 al 14. Y después voy a volver a orar, si me lo permiten, para que el Señor obre con esta porción de su palabra en todos nosotros. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. El título de este mensaje es La realidad del amanecer. La realidad del amanecer. Versículo 11 de Romanos 13 dice así: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo
y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Permítanme orar. Padre Celestial, te suplico que tu palabra hoy obre en nosotros, que nos haga ser conscientes del tiempo en el que vivimos, del tiempo en el que decidiste que todos nosotros viviéramos. Un tiempo fascinante, un tiempo de seguridad en muchos sentidos. Te ruego, Padre, que nos ayudes a darnos cuenta del tiempo en el que vivimos y a vivir coherentemente con ese tiempo. Ayúdanos a despertar del sueño y vivir el día que has hecho. A ti sea la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la predicación es muy fácil decirle a la gente lo que tienen que hacer, ¿no? Es muy fácil decirles a ustedes: vivan así, sean así, no hagan esto, hagan lo otro. Pero realmente el desafío del predicador es convencer. El desafío del predicador es decir por qué vivir así o cómo vivir de esa manera. Y eso es algo que sucede también con el regreso de nuestro Señor Jesús. Debemos vivir a la luz del regreso de Jesús. Debemos vivir a la luz de Maranata. Él viene. Pero la pregunta inicial y más importante es ¿por qué? Y es una pregunta que todos aquí deberían hacerse. Usted no debería estar acá sin preguntar todo el tiempo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Tengo un profesor de predicación que me decía: siempre debes imaginarte a un joven de 13 años allá en la última fila porque no quiere estar ahí, preguntando: ¿y eso a mí qué? ¿Eso qué me importa? ¿No? ¿Por qué yo tengo que creer eso? ¿Por qué yo tengo que saber que Jesús viene? Y la segunda pregunta es ¿cómo? Ok, listo, Jesús viene. Está bien, me convenciste. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se vive a la luz de eso? ¿Qué es vivir una vida a la luz de la realidad de que Jesús va a regresar? Pues eso es lo que quiero abordar en esta primera sesión. Quiero que entendamos por qué deberíamos vivir en función del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entendamos por qué deberíamos creerlo incluso y por qué deberíamos ser conscientes todo el tiempo de que esa es la realidad. Jesús va a volver. Y luego quiero mostrarles cómo. Ahora, voy a hacerlo a través de una ilustración que no me estoy inventando yo, se la inventa el apóstol Pablo y de pronto la pudieron reconocer en la lectura. Una ilustración sobre el día, la noche y el amanecer, que me parece una ilustración tan poderosa, tan preciosa en realidad, que vale la pena no perderla y más bien usarla intencionalmente. Así que mi mensaje para ustedes, aunque posiblemente la frase no la van a entender inicialmente, pero les prometo que al final sí, si prestan atención. Mi mensaje para ustedes es que Maranata requiere vivir en la realidad del amanecer. Nuevamente, usted se estará preguntando: ¿este man de qué está hablando? Bueno, ya van a entender, pero por ahora ténganlo presente. Maranata requiere vivir en la realidad del amanecer. Eso es lo que quiero que ustedes salgan esta noche pensando. Ok. Hay que vivir en la realidad del amanecer. En este momento de pronto no significa nada, pero al final de este mensaje espero signifique mucho. La forma en la que voy a abordar ese mensaje, Maranata requiere vivir en la realidad del amanecer, es a través de una secuencia lógica. Primero tiene que amanecer para luego vivir a la luz del día. Entonces mi primer punto es: primero tiene que amanecer. Si no amanece no podemos vivir a la luz del día. Así que primero tiene que amanecer. Y mi segundo punto es: luego hay que vivir a la luz del día. Tenemos que vivir a la luz de lo que va a suceder después del amanecer. Ok, sin más preámbulo, entremos a ese primer punto. Primero tiene que amanecer. Noten cómo comienza Pablo en el versículo 11. El versículo 11 básicamente nos está diciendo: ustedes tienen que ser conscientes del tiempo. Versículo 11, hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. El problema de muchos creyentes es que no son conscientes del tiempo en el que viven, del tiempo en el que vivimos. No somos conscientes del tiempo en el que Dios nos puso, pero si entendemos el tiempo, vamos a poder vivir más coherentemente con ese tiempo.
Es como cuando usted se despierta en la madrugada. Estoy casi seguro que esta experiencia la hemos tenido todos. Usted está durmiendo tranquilamente y de repente, por alguna razón, un zancudo o mosco, no sé cómo ustedes le digan, o lo que sea, ¡pum!, los despertó. Y, ok, tengo que seguir durmiendo. Y no pueden, ¿no? Y empiezan a dar vueltas. Y con mucho temor, usted estira su mano, coge su celular para ver qué hora es. Y es temor porque dependiendo de la hora, su reacción va a ser diferente. Si es la 1 de la mañana, ¿qué reacción va a tener usted? Es como, por favor, necesito dormir. Me tengo que levantar temprano y necesito dormirme. Necesito descansar. No sé si es después de cierta edad que nos pasa eso, de pronto, porque alguno dijo, como si fuera chévere. Para mí no es nada agradable que me pase eso. Pero si son las 6 de la mañana, entonces la reacción y la experiencia es totalmente diferente. Es como, bueno, ya va a amanecer, ¿no? Hoy le preguntaba a Eduardo, bueno, ¿a qué horas amanece aquí? No, eso depende de la temporada del año. Bueno, en Bogotá amanece casi todo el año entre las 5:30 de la mañana y las 6 de la mañana. Siempre, ¿no? Así somos de monótonos en Bogotá. Siempre. Y si uno ve que ya son las 6, 5:45, uno dice, ya va a ser de día. De hecho, ya me puedo levantar y ya puedo empezar a alistarme para vivir el día. Ese es el punto de Pablo en el versículo 12. Miren, salten al versículo 12. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Es como Pablo diciéndonos, vivan entendiendo que ustedes no viven a la 1 de la mañana. Ustedes viven a las 5:45, a las 6. Vivan coherentemente con el tiempo en el que están. Porque nuevamente eso puede tener un impacto muy poderoso en nuestra reacción. Si es la 1 de la mañana, si nosotros vivimos a la 1 de la mañana, tenemos que seguir durmiendo. Pero si vivimos a las 6 de la mañana, tenemos que despertar. Y la realidad es muy diferente una de la otra. Pero aquí está el punto, aquí está lo más interesante. Pablo está completamente seguro de que no es la 1 de la mañana. Porque ustedes podrían pararse enfrente de Pablo y decirle, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tal si sea la 1 de la mañana? Entonces tengo que seguir durmiendo. ¿Cómo está Pablo tan convencido de que la noche está tan avanzada, de que el día está cerca? ¿Cómo está convencido de que son las 6 de la mañana? Por eso Pablo nos dice, tienen que vivir entendiendo el tiempo. Estoy seguro que son las 6 de la mañana. No es hora de seguir durmiendo. Entonces, ¿por qué Pablo está tan convencido? Bueno, la razón está en ese sándwich. Si se dieron cuenta, hice un sándwich entre el versículo 11 y el versículo 12 que dicen básicamente lo mismo, pero en la mitad, en el versículo 11, nos dice algo diferente. El 11b. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahí está la razón. ¿Por qué Pablo está tan seguro de que no es la 1 de la mañana, son las 6 de la mañana? Respuesta, porque la salvación ahora está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y por supuesto esa salvación se refiere a esa salvación final, a esa salvación completa. Pablo está teniendo en mente incluso el regreso de Cristo y dice básicamente cada día está más cerca. Ahora, esa frase, ¿qué significa? Porque esa frase tiene algo obvio y algo no tan obvio. Ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. Hay algo obvio, cada día está más cerca. Es como decir mañana es sábado porque hoy es viernes, ¿no? Pues obvio. El sábado cada vez está más cerca porque pues el tiempo pasa y ya es viernes y el sábado está más cerca. Sí, eso es obvio. Cada día que pasa, pues el fin o la salvación final está más cerca. Pero hay algo que no es tan obvio y es que lo que Pablo dice implica completa seguridad.
Pablo está completamente seguro que cada día la salvación está más cerca. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que Jesús no venga? Entonces, Pablo no podría decir eso. Hay una seguridad fundamental. Hoy la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y esa seguridad tiene que ver justamente con esa última palabra. Cuando creímos. ¿Creímos en qué? Eso en lo que creímos es lo que da seguridad a esa frase, ¿no? Depende de lo que creamos, es lo que da seguridad si la salvación está más cerca o no. De hecho, eso en lo que creímos, de acuerdo a lo que dice Pablo, es lo que establece ese temporizador, esa cuenta regresiva de ahora cada vez está más cerca, que cuando creímos eso que teníamos que creer, que tiene que ver con la salvación. Entonces, piénselo de esta manera. Creo que esto es lo que está planteando el apóstol Pablo. Y voy a continuar usando la ilustración del amanecer porque me parece muy útil. Hubo un tiempo en el que el mundo entero estuvo en tinieblas. Hubo un tiempo en el que el mundo entero estaba a medianoche o 1 de la mañana. Pasaron miles de años estando a medianoche. Pero había un rumor, por miles de años, había un rumor de que un día iba a amanecer. Un día va a salir el sol. Sin embargo, seguían de noche. Hasta que por fin, por allá en el oriente, se asomó un pequeño destello de luz. El sol comenzó a asomarse en la distancia. O como lo dijo el papá de Juan el Bautista, la aurora nos visitó. Nos ha visitado la aurora. O como lo dijo el apóstol Juan, tal vez de una forma mucho más explícita y más clara, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos que su gloria, su resplandor, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese fue el primer destello de nuestra salvación, el nacimiento del Hijo de Dios. Luego pasaron 33 años y el sol parecía que se estaba asomando cada vez más y Jesús sanaba personas, predicaba, enseñaba, transformaba personas, incluso resucitó personas. Parecía que el sol se estaba asomando hasta una tarde en la que el Hijo de Dios murió en la cruz. Y esa noche pareció como que el sol no quería salir, ¿no? Todo se oscureció, de hecho. Parecía como que el sol finalmente nunca va a salir y todo esto se va a quedar en tinieblas. Pero solo era una apariencia, porque al tercer día el sol sorprendió saliendo con toda su fuerza, iluminando el cielo con todo vigor en el amanecer más hermoso que ha existido, el precioso domingo en que Jesús se levantó de entre los muertos y entonces amaneció. Y a partir de ese momento, la cuenta regresiva de nuestra salvación comenzó. Esa cuenta regresiva de Pablo diciendo, cada vez está más cerca. Cada día que pasa, nos acercamos más a la salvación final. Y a partir de ese momento es que el final se vuelve seguro. En el que Pablo puede decir, estoy convencido, estoy seguro, no estamos a la 1 de la mañana, son más o menos las 6 de la mañana, porque el sol ya salió. Miren, jóvenes, cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de el fin de los tiempos y todo eso, tal vez nuestra mente corre demasiado rápido a lo que es destrucción final, el juicio del trono blanco, ¿no? Todo lo que son esas plagas destructoras en la tierra y todo eso. Pensamos rápidamente en el fin. Pero en realidad la escatología bíblica no tiene esa mentalidad simplemente. En la Biblia, la escatología o el pensar en el fin realmente comienza con el amanecer, no con el mediodía. Es como si esos eventos finales fueran el mediodía, cielos nuevos y tierra nueva. Eso es a donde vamos.
Pero en realidad no comienza por ahí, comienza con el amanecer. Es decir, el evento fundamental que marca el inicio de la escatología bíblica no es la segunda venida de Jesús, es su primera venida. Y de hecho su nacimiento, su muerte, su resurrección principalmente y su ascensión. Por eso Pablo nos dice: no piensen que ustedes viven a la 1 de la mañana, ustedes ya no están en ese tiempo es pasado. Ustedes ya no están en medianoche, el sol ya se asomó, el día está cerca, la noche está avanzada. Puede que todavía no sea mediodía, pero ya hay luz, ya el sol salió. Nosotros vivimos en el tiempo en el que la salvación y la esperanza bíblica es lo más seguro que existe. Nadie aquí debería poder dudar de que Jesús va a volver. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nadie lo puede dudar? Simple, por un hecho histórico: Jesús resucitó. Si usted está aquí, pero no le interesa el cristianismo, y de hecho siente una cierta repulsión hacia el cristianismo, puede ser, está aquí porque lo obligaron o algo así, yo le tengo una buena noticia. Esa buena noticia es que usted puede destruir el cristianismo muy fácilmente. Lo puede destruir mañana si quiere, cuando llegue a su casa. Usted solo tiene que regresar a su casa y empezar a estudiar para demostrar que Jesús no resucitó. Si usted demuestra que Jesús no resucitó, usted destruye 2000 años de cristianismo. Así, de un día para otro, se acabó. Ya no hay cristianismo. Claro, le advierto, solo una advertencia: muchos lo han hecho, lo han tratado de hacer y se han vuelto al cristianismo. Ese es el riesgo. Si Jesús no resucitó, entonces la esperanza de la Biblia es falsa y los cristianos somos los más dignos de lástima porque hemos vivido conforme a una esperanza falsa. Pero si Jesús resucitó, si en su investigación usted se da cuenta, es imposible demostrarlo. Jesús resucitó. Es imposible negar que Jesús no resucitó. Es imposible negar la resurrección de Cristo. Si usted se da cuenta de eso, que es verdad, es un hecho histórico, entonces su segunda venida no es una opción, es 100% segura. De manera que con toda confianza y con toda seguridad podemos decir con el apóstol Pablo: Maranata, el Señor viene. ¿Por qué? Porque ya no estamos a la 1 de la mañana. Jesús resucitó de entre los muertos. O para decirlo de manera más poética, Maranata requiere vivir en la realidad del amanecer. Si usted tiene esa esperanza de que Cristo va a volver, usted tiene que estar sobre la base de la resurrección de Jesús. Es la única manera. Y es el porqué, es la razón por la que deberíamos vivir anhelando, conscientemente deseando que Jesús regrese. Simplemente porque Él resucitó. La salvación está cada vez más cerca. Ya no es 1 de la mañana. La noche está avanzada. Es hora de despertar y levantarnos del sueño. Entonces, ahora la pregunta es: ¿cómo? ¿Qué implica eso? ¿Qué es vivir así? ¿No? ¿Qué es vivir a la luz de Maranata? ¿Qué es vivir a la luz de el Señor viene? En realidad, todo este retiro, y de acuerdo a lo que dice José, todo este año la idea es estudiar sobre eso, porque literalmente requiere mucho de meditación. ¿Qué es vivir a la luz de eso? Pero el apóstol Pablo en este pasaje nos da algo que personalmente considero que sería fundamental. Esto sería tal vez como el primer paso a dar para vivir a la luz de la venida de nuestro Señor Jesús o su regreso. Y este es el segundo punto. Luego hay que vivir a la luz del día. Primero tiene que amanecer. Ok, ya amaneció, ya entendimos de qué se trata eso.
Ahora la pregunta es, ¿qué es vivir a la luz del día? Miren el versículo 12, la segunda parte del versículo 12 dice, por tanto. Es decir, la noche está muy avanzada, el día está cerca, entonces la conclusión es esta, por tanto, por esa verdad, todo esto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Por todo lo anterior, vivamos así. Esto es como si nos damos cuenta de que ya amaneció. Miramos el reloj, son las 6 de la mañana, miro por la ventana. Sí, el sol ya se asomó. Ok, entonces ¿ahora qué? Pues ahora hay que hacer todo lo que tenemos que hacer para vivir el día, ¿no? Ahora usted tiene que levantarse y bañarse y cepillarse los dientes, desayunar primero, vestirse, alistarse, porque ya hay que vivir el día. El sol ya salió y ahora tenemos que alistarnos, ya no podemos seguir durmiendo. Eso es vivir coherentemente con la hora que es. La primera implicación entonces es desechar todo lo que tiene que ver con tinieblas. Si usted se da cuenta que ya amaneció, usted ya entiende que ahora hay que vivir el día, no la noche. Usted no se levanta para ponerse una pijama y volverse a acostar a dormir. Eso no tiene sentido, no es coherente. Si vivimos en el amanecer, no tiene sentido vivir como si lo que nos esperara fueran tinieblas. La primera implicación es desechar las tinieblas. Todos sabemos que si hay alguien que ve la mañana, ya es de día, y lo que quiere hacer es seguir durmiendo como si fuera medianoche, hay un problema. Tiene un problema. Puede ser anemia, ¿no? Como tiene que dormir, su organismo se lo pide. O puede ser pura pereza, como no quiero levantarme, quiero seguir durmiendo más. O puede ser una resaca tan fuerte que no lo deja levantarse. O puede ser depresión, no quiero vivir el día. Pero nada de eso es normal. Lo normal es ver que es de día y hay que levantarnos. Eso es la normalidad. Eso es vivir coherentemente con el día. Igualmente no es coherente que alguien diga, sí, yo creo que Jesús resucitó, yo sé que ya amaneció, pero quiero vivir en tinieblas. Eso no, hay una profunda incoherencia en esa idea, en esa forma de vida. Entender que Jesús resucitó implica entender que el pecado ya fue vencido, implica entender que la muerte no es nuestro fin, implica entender que Jesús va a regresar, implica entender que un día este mundo va a estar bajo el dominio y la autoridad y el reino de Jesucristo, y no va a ser un reino de tinieblas, va a ser un reino de justicia y de paz. Y eso implica entender que los pecadores no heredarán ese reino. Y si yo entiendo todo eso, entonces no tiene sentido prepararme para vivir en tinieblas. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 14 dice, vístanse del Señor Jesucristo. Ok, ya es hora de despertarse, ahora a vestirse. Ok, ¿vestirme de qué? Pues de todo lo que Jesús hizo. Abracen todo lo que Él es y todo lo que Él logró. Abracen su victoria sobre el pecado, abracen su victoria sobre la muerte. Vivan de tal manera que demuestren que Jesús venció al pecado. Si yo creo todo eso, si estoy convencido de todo eso, entonces esas convicciones van a marcar mi vida y mi forma de actuar. Las tinieblas no tienen lugar, no tiene sentido para alguien que ha puesto su confianza en Jesucristo vivir en tinieblas.
Pero lo interesante es que Pablo no solamente habla de esta idea como una convicción. No es solamente como, si usted tiene esta convicción, viva así, lo cual ya es suficientemente coherente. Pero además el apóstol Pablo nos da una idea sumamente útil que estoy seguro que que es necesaria para todos nosotros, para vivir el día a día como creyentes. Esta convicción de la resurrección de Jesús, esta convicción de que ya amaneció, no es solamente una convicción, es un arma. ¿Vieron el versículo 12? Pablo es muy poético en este pasaje, pero el poema no significa que no sea real, ¿no? De hecho, lo hace incluso más real. Vistámonos con las armas de la luz. Creer en la salvación que Cristo nos trajo, su muerte y resurrección, no es simplemente una convicción, es un arma. Es una convicción, pero además es un arma. Es como cuando ver el sol de la mañana nos anima a levantarnos. No solamente es como la convicción de ya amaneció, por lo tanto tengo que vestirme o bañarme o alistarme. Es que de alguna forma ver la luz del sol produce ese ánimo. ¿Cómo luchar contra algo que produce placer y que es pecaminoso? ¿Notaron el énfasis de los pecados que Pablo hace esa lista aquí en este pasaje? Noten como el denominador común. Andemos decentemente como de día, ¿no en qué? En orgías, borracheras, promiscuidad sexual, lujurias. Y al final el versículo 14 vuelve a decir, no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Mire, es fácil luchar contra un pecado que produce cosas incómodas. No maten a alguien, nunca vayan a matar a nadie. ¿Por qué? Pues cualquier incrédulo se lo diría. Usted no quiere estar en esa situación, ¿no? Eso no debe ser nada agradable, saber que usted mató a alguien. Pero ¿cómo hacemos con pecados que producen placer? Inmoralidad sexual, pornografía, fornicación. ¿Qué hacemos con el pecado de la avaricia y la codicia? ¿Quién no quisiera aquí tener suficiente dinero para salir a cualquier centro comercial y gastarlo todo? Y comprar todo lo que quisiera, sin importar la otra persona, sin importar quién necesita o quién no necesita. ¿Cómo hacemos con pecados placenteros y atractivos? Ahí ya no es tan fácil luchar. Y por eso necesitamos un arma. Necesitamos algo que sea suficientemente fuerte como para movernos hacia el otro lado, hacia la justicia y la santidad. Necesitamos una motivación sólida que nos dé la fuerza para despreciar el pecado placentero. Necesitamos meditar en algo más sublime que el placer que nos ofrece el pecado. Necesitamos meditar en una esperanza profundamente deseable, que sea segura y que nada pueda quitar y que nada pueda superar. En otras palabras, necesitamos meditar en Maranata. ¿Qué va a pasar cuando el Señor vuelva? Por eso es que este pasaje tiene sentido. Pablo sabe que el día es tan deseable que dice, ya hay que levantarnos, ya hay que salir. No podemos simplemente quedarnos durmiendo. No tiene sentido quedarnos en las lujurias de la carne. Necesitamos meditar en lo sublime que será la gloria que viviremos cuando Jesús regrese. Una gloria que hace que este mundo se vea como basura en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que para esto es esta conferencia. Tengo el propósito en estos días de darles la fuerza y las armas para vivir en la luz y no en las tinieblas. Es decir, que ustedes puedan anhelar con tanta fuerza la venida de nuestro Señor Jesús, su regreso, que ustedes digan, el pecado no es tan atractivo.
Maranata requiere vivir en la realidad del amanecer. Si usted está en este momento viviendo en un mundo de tinieblas, si usted sabe que en este momento su vida es caos, caos puro, tinieblas tan densas que se pueden palpar, tengo que decirle que usted no tiene que vivir así, porque ya amaneció. Las tinieblas no tienen que ser su vida. Jesús de Nazaret resucitó, venció a la muerte, venció al pecado y ha asegurado un futuro eternamente mejor que lo que vivimos en esta tierra. Usted solo necesita creer. Usted solo necesita depositar su confianza en lo que Jesús hizo. Creer que eso es verdad. Realmente Jesús murió y resucitó. Realmente Jesús venció a las tinieblas. Y entonces abrazar esa esperanza. Usted necesita hoy depositar su esperanza en la obra de Cristo y entonces tener la seguridad de que un día va a ser mediodía. Un día todo eso va a desaparecer. Todo el pecado de este mundo va a ser destruido y erradicado porque nuestro Señor Jesús va a volver. Y cuando usted tenga esa seguridad, entonces va a tener las armas para empezar a destruir las tinieblas de su propia vida y vivir para Él, vivir anhelándolo a Él, esperándolo a Él y expresarle a otros, así como los corintios: Maranata. Todos los días el Señor viene. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego por estos jóvenes que has traído a este lugar con un propósito que posiblemente ni ellos ni nosotros entendemos con perfección, pero tú sí. Tú entiendes porque cada persona está en este lugar y tú sabes la obra que vas a hacer en cada uno a través de tu palabra. Así que mi ruego por estos jóvenes es que les permitas entender el tiempo en el que vivimos, les permitas comprender el impacto de saber que Jesús resucitó de entre los muertos, les permitas tener esperanza, una esperanza sublime y gloriosa, tan gloriosa que haga que este mundo se vuelva basura. Padre, obra en cada uno de nosotros, ayúdanos a despertar, ayúdanos a entender que ya no es hora de dormir. Es hora de alistarnos porque el día está cerca. A ti sea